Hola, soy Luis de Mi Mejor Billar y en este video quiero compartirles un truco o una técnica que me ha ayudado mucho a acertar más tiros y ser mucho, o bueno, tener mucho más claro qué es lo que quiero hacer antes de ejecutar un tiro o una jugada o una carambola. Solamente para agregar, esta técnica tiene influencia de tanto de Max Aguirre como de José María Caglas, quienes fueron entrenadores míos en distintas etapas de mi carrera deportiva, así que algo de bueno tiene definitivamente. Y bueno, ahora voy a pasar a explicarles sobre qué se trata. ¿Y en qué se basa esta técnica? Esta técnica se basa en operacionalizar el video. Así como cuando tú quieres preparar algo, no sé, quieres preparar un sancocho, quieres preparar unos tacos, quieres preparar un ají de gallina, o si quieres preparar un asado, necesitas ingredientes, ¿cierto? Y aparte de los ingredientes necesitas seguir pasos, ¿cierto? Entonces, en el billar puedes hacer algo similar. Tienes 5 elementos que yo considero que siempre están presentes. Pueden haber más y se pueden considerar más, pero estos son a mi parecer los que yo considero. Si tú quieres armarlos con más, pues eres libre de hacerlo. Para mí, ¿cuáles son? El efecto, el tome de bola, el tipo de ataque, la elevación del taco y la velocidad. Estos 5 factores van a estar presentes en cualquier tipo de carambolas, desde las más fáciles como las cabañas, las vueltas o los pasebolas o las doble vueltas, hasta las jugadas más difíciles, como podría ser un renversé con repetición de banda y mil cosas más. Siempre van a estar presentes estos 5 factores. Entonces, en muchos de estos vas a tener que cumplir como que los 5 factores a la perfección, ya que hay algunos carambolas que son muy precisos. Sin embargo, en muchos de ellos van a haber algunos factores que quizás no importan tanto, pero siempre están presentes estos 5 factores. Entonces tenemos el efecto. ¿El efecto qué es? Es la cantidad de rotación que decides darle a tu bola 1 o a la bola con la que estás atacando. Hay muchas formas de medir cuánto efecto vas a poner. Por ejemplo, Max Aguirre solía medir la cantidad de efecto que le daba con las suelas. O sea, cada suela tiene de 11 a 12 milímetros, entonces él solía medir la cantidad de efecto que le ponía. A veces lo decía por suelas. Cuántas suelas de efecto le ponía a la bola y a qué elevación. Esa es una forma. Después vas a encontrar en internet muchas, pero muchas formas. Por ejemplo, hay quienes a la bola le nombran los efectos alrededor de la bola por cómo van las horas del reloj. Y así vas a encontrar miles. Mi recomendación para el efecto es que toma lo que a ti se te parezca más sencillo. En mi caso es 0, 1, 2, 3, 4. Y de ahí las variaciones que lo hago es de acuerdo ¿cómo se llama? A cómo yo siento que se le debe dar a la bola. En cuanto a la elevación. Luego tendríamos el segundo, que vendría a ser el tome de bola. Bueno, en sí, no importa el orden. Al final lo que importa son que sepas que tiene 5 factores. Y con el tome de bola va a pasar algo similar que con el efecto. Vas a encontrar en internet muchas formas de partir la bola o de la partición de la bola, vas a encontrar miles. Hay de quienes parten la bola creo que en 18 partes distintas. O sea, cada pedacito de la bola representa un 18avo. Sin embargo, y hay otros que representan menos, hay otros que representan más. Sin embargo, yo lo que recomiendo con el tome de bola es partirlo de la forma en la que él lo hace José María Keglas. Él lo parte básicamente en mucha bola, media bola, poca bola, fina e hiperfina. Eso a mí me ha funcionado. Quizás otras personas quieren tener más particiones en la bola porque piensan que podría ser mucho más preciso. Eso está totalmente bien. No hay ningún problema con eso. Haz lo que a ti te parezca más fácil o más útil para ti. Esa es mi recomendación. Lo que a ti te parezca más útil, eso es lo mejor que te va a funcionar. Tercero, tenemos el tipo de ataque. Como ya saben, hay distintos tipos de ataque. Hay ataques penetrados, hay ataques solamente alargados, hay ataques que son cortos, como si fueran un mate de bola en pool. Y así hay variaciones entre estos tipos de ataque. Luego tienes el tipo de ataque que es retroceso, que es similar al alargado. Como tal, hay muchos tipos de ataque. Entonces, antes de que ustedes hagan un tiro, tienen que tener muy claro cuál tipo de ataque van a usar. Porque si ustedes van a bajar a un tiro y ni siquiera saben qué van a hacer o qué tipo de ataque van a aplicar, van a durar mucho al momento de realizar y no van a poder ejecutar lo que ustedes tienen en la cabeza. Ahora pasamos al número 4, que es la elevación del taco, y no quiero ser muy técnico en este asunto. Sin embargo, solamente quiero recalcarles que cuando tú golpeas a tu bola 1 con esta inclinación del taco básicamente nula, va a ser muy distinta a que tú lo hagas con ese tipo de inclinación, que vendría a ser como para abajo, y va a ser muy distinto a que tú lo hagas con inclinación como para arriba. La bola va a reaccionar muy distinto, y es más, si tú no quieres que tu bola varíe mucho de trayectoria, obviamente tienes que procurar ejecutar un tiro con el taco lo más recto posible. Sin embargo, ese tipo de elevación o de inclinación sirve mucho para
cuando quieres darle la bola por debajo del ecuador o quieres hacer retrocesos. Es ideal. Y también tienes este tipo de elevación. Este tipo de elevación yo no lo uso tanto, sin embargo he visto mucha gente que lo usa para aplicar corridos, digamos, no exagerados, pero súper corridos, digamos, y otro tipo de tiros que necesiten un alargue extenso. Sin embargo, si bien se puede aplicar así, también hay otro método en el que puedes aplicar, digamos, super corridos, que vendría a ser que eleves tu brazo un poco y por ende eleves el eje del taco y que le des arriba a la bola. De esa forma y no así. Espero me dejen entender y si no, voy a hacer un short acerca de esto. Y número 5, la velocidad, en la cual juega un papel muy importante en el billar a tres bandas, sobre todo si hablamos de ángulos. Porque hay posiciones o hay figuras en las que si tú juegas con mucha velocidad, el ángulo se va a cortar. Y si tú juegas muy lento, muchas veces también se va a alargar. Entonces, es una cosa a tener muy en cuenta y saber cuál es la velocidad adecuada para cada tiro. Así que eso es muy importante. Entonces, ahora que ya te di los ingredientes, tengo que decirte cómo preparar la comida, ¿cierto? En este caso, cómo ejecutar con todos esos ingredientes. Entonces, lo primero que quieres hacer es tener muy en claro qué es lo que quieres hacer para tu carambola. Digamos, te queda una posición X. Lo que tú quieres pensar es qué tipo de efecto, qué tipo de tome bola, qué tipo de elevación de taco. Normalmente la elevación del taco va a ser como la natural, la que no tiene elevación. Pero dependiendo de qué tipo de tiro es, quizás va a requerir una u otra, como ya hemos hablado. El tipo de velocidad y qué tipo de ataque le vas a necesitar. Primero quieres descifrar esto en tu cabeza. Quizás al principio va a ser un poco más complicado, se podría decir, o un poco más lento, pero con el paso del tiempo y con la práctica, sobre todo la práctica, tienes que practicar esto, lo vas a hacer casi de forma automática y en tu cabeza cada vez que veas un tiro vas a descifrarlo, casi de forma automática. Entonces, ¿qué es lo segundo que necesitas hacer una vez que ya tienes todo descifrado? Lo segundo que necesitas hacer es visualizar cómo esto se ejecuta en tu mente. Porque primero, antes de que tú puedas ejecutar con tus manos una carambola, tú tienes que ejecutarlas en tu mente. Tú tienes que visualizarlas en tu mente. Eso es algo que no solamente yo te lo voy a decir, pregúntale a cualquier billarista profesional allá afuera, pregúntales y te van a decir lo mismo. Primero ellos visualizan cómo va a ser la carambola y después ellos lo ejecutan. Sin embargo, hay unos que lo visualizan mucho más rápido y hay otros que te toman más tiempo. Pero la gran mayoría lo hace. Así que quiero que con estos 5 componentes visualices todo y en serio visualiza. Mira cómo va a ir la bola, siente tú cómo vas a ejecutar el tiro con ese ataque que le has dado, siente cómo le estás imprimiendo la velocidad que tú quieres y cómo le estás imprimiendo también el efecto que tú quieres y cómo tú le llegas a darle el tome de bola que tú quieres. Entonces lo que yo quiero que hagas como último paso es, con todos los factores que ya has visualizado, los 5 factores del tome de bola, velocidad, efecto, ataque y elevación, vayas a la mesa y lo ejecutes como ya tú lo has planeado en tu cabeza. Y vas a ver y te vas a dar cuenta que va a ser mucho más fácil, porque vas a estar totalmente nítido y vas a saber qué estás haciendo. Y en caso de que no salga como tú lo has planeado, ponte a analizar qué cosa salió mal, porque quizás uno de estos 5 factores no estuvo bien, pero por lo menos ya vas a tener y vas a ser mucho más consciente en qué estás fallando. Así que esta herramienta va a ser muy, muy útil para ti y te vas a beneficiar de esta herramienta muchísimo. Un tip extra que te puedo dar y que te va a servir sobre todo en el tercer paso es que te centres mucho en tu imagen. Porque si te pones a pensar, la carambola o lo que tú quieres hacer en la mesa es un resultado de todo tu mecanismo. Entonces, céntrate mucho en tu imagen para que puedas ser capaz de transferir lo que tienes en tu cabeza a la mesa. Y un ejercicio que te voy a dejar para que puedas procesar esta técnica de una forma mucho más rápida y que no te tome mucho tiempo al momento de jugar o de competir es de que mira partidas de billar, así sea en YouTube, así sea en tu club o así sea en cualquier otro lado. Mira una partida de billar y ponte a analizar y ponte a descifrar en tu cabeza cómo crees que esa persona va a hacer la carambola y cuáles son los 5 factores que está aplicando, qué tipo de efecto está dando, qué tome de bola le va a dar, qué tipo de ataque va a implementar, cuánta velocidad va a tomar y qué tipo de elevación le está dando. Y de hecho, analizando estos 5 factores vas a poder descubrir cómo la gente profesional realiza cada tipo de carambola. Y de eso te vas a beneficiar mucho más, ya que vas a estar aprendiendo mucho billar de primer nivel de forma gratuita.
básicamente. Así que aplica esto viendo VR y también en tus partidas. Si alguna vez tienes alguna oportunidad para grabar tus partidas, hazlo y ponte a analizar. Fíjate qué quizás pudiste hacer mejor, qué quizás hizo que falle tu carambola, o qué quizás pudiste mejorar para que te quede una mejor posición, o qué pudiste hacer para evitar ese tas-tas o ese retruque. Así que espero que toda esta información les sea de mucha ayuda. Quizás no es el tip o la técnica más compleja, pero eso es lo bueno, porque es algo muy simple y de hecho les va a ser muy útil a ustedes y ustedes se van a ver muy beneficiados de todo esto. Así que espero que me comenten cómo les va con esto y que les sea de mucha ayuda. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.